¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Sin Anestesia. Soy Aaron Salomón y como siempre le traemos temas importantes que usted necesita saber para estar bien informado de lo que ocurre en la actualidad, en la realidad nacional. A ver, recientemente los congresistas Cueto, Rospigliosi y Azurín han presentado una denuncia constitucional contra los cuatro fiscales supremos. Hablamos de Delia Espinosa, actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ábalos y Villena. ¿Por qué? Porque estos magistrados se han negado a acatar la norma que aprobó el Congreso que le devuelve la facultad de investigar a la policía en etapa preliminar. Ellos elaboraron todo un reglamento para así no acatar esta norma y por ello los han denunciado por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica. Para conversar al respecto, hemos convocado al doctor Luis Pacheco Mandujano, quien nos va a explicar de qué trata esa situación y otros temas. Doctor, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo está? Aarón, muy buenas tardes, encantado de estar en el programa y aquí a tu entera disposición. Sí, doctor, por qué la Junta de Fiscales Supremos se niega a acatar esta norma aprobada por el Congreso? Estamos en una anarquía, ¿no? Sí, hace tiempo que estamos viviendo una anarquía definitivamente. Lo peligroso del asunto es que el día de hoy, en una sociedad en la que todo está tan relativizado y donde todo el mundo cree tener la razón absolutamente de todo, y evidentemente eso implica suponer que eh, todos son portadores de la verdad, entonces en una sociedad como esta, finalmente, pues al final la verdad queda completamente también diluida, ¿no? Es una verdad líquida. Y decía que esto es sumamente peligroso porque quienes están dando el mal ejemplo, ¿no? Son precisamente las autoridades que se supone que deben ser las encargadas de guardar la vigencia ¿qué te digo? De la seguridad jurídica en un país y particularmente en el caso de los fiscales, que son los llamados, de acuerdo a la Constitución y a la ley, de hacer prevalecer el principio de legalidad, pero hacen exactamente todo lo contrario, Porque como si fueran jueces. El Congreso tiene tres funciones: fiscalizar, legislar y representar. Legislar, evidentemente, elabora leyes y las leyes tienen que ser cumplidas por todas las entidades, principalmente por el sistema de administración de justicia, ¿no? Mira, cada poder del Estado tiene sus funciones. Como tú lo has manifestado, el legislativo tiene tres funciones básicas que son las de legislar, fiscalizar y representar. A nivel de la legislación, ellos, los miembros, quiero decir, del Parlamento, legislan, ¿no? Emiten leyes y estas leyes pueden ser justas o pueden ser injustas, pueden ser constitucionales o pueden ser inconstitucionales, pueden tener incluso nombre propio. Nadie discute que eso no sea Nadie posible. por eso. Es absolutamente absurdo pensar de que no, el Congreso no va a emitir jamás una ley o varias leyes que sean injustas o inconstitucionales o con intereses propios. ¿Quién define eso? El TC. Exactamente. La tarea de determinar si es que las leyes son o no constitucionales, legales o abusivas es el Tribunal Constitucional. No es Existe algo, doctor, que es importante que la audiencia sepa, que es la presunción de constitucionalidad, ¿no? De las normas. toda norma, toda ley, en todo caso, se presume constitucional, en este caso, hasta que el único intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, diga lo contrario. Pero, Ahora, y los fiscales no tienen ninguna, ni los fiscales, ni la burocracia, nadie tiene la facultad de decir, esta ley es inconstitucional y por lo tanto yo no la aplico. O peor todavía, inventando esto de regla- ¿qué es doctrinas esto, falsas. Sí, doctor, para que entienda la gente, ¿qué es esto, este reglamento que han aprobado? Ahí dice que la fiscalía, según Leo Abuelo de Pájaro, que la fiscalía se mantiene a cargo de la investigación de delito en coordinación con la Policía Nacional. Pero ¿por qué emiten este reglamento?
porque con ese reglamento pretenden sacarle la vuelta a la ley 32.130, que es la que, y eso te voy a decir, entre comillas, le devuelve la investigación a la policía. ¿Y por qué digo entre comillas, Aarón? Bueno, por una sencilla razón, porque en realidad la policía siempre ha investigado, inclusive con este Código Procesal Penal. Nunca ha sido lo contrario. Quienes litigamos sabemos perfectamente que una vez que una vez que la investigación llega o la denuncia llega al Ministerio Público, entonces el Ministerio Público lo que hace es automáticamente derivarlo a la policía para que se inicie la investigación. Así que eso siempre ha sucedido. ¿Y por qué hacen No cuestión es de un código Estado? procesal constitucional, Porque porque es una cuestión política, porque es un caballito de batalla, porque se trata de un pretexto para enfrentar políticamente a las instituciones y finalmente estas terminan siendo demolidas. ¿Ya? Ahora, hay que aclarar a la ciudadanía una cuestión que ha venido a presentarse como si fuera una verdad, no siéndola. Este grave problema de esparcir mentiras a través de los medios de comunicación y utilizar la potencia que tiene la televisión, la radio, la prensa escrita para hacerle creer a la gente cosas que no son. ¿Y cuál es en este caso la mentira? Que la fiscalía tiene la facultad, el mandato constitucional de investigar. eso es falso. Eso es absolutamente falso, Aarón. Fíjate, la Constitución Política le dedica 2 artículos al Ministerio Público, el 158 y el 159. Y es en el 159 donde se señala en el inciso 4 textualmente lo siguiente. Como me encantaría que lo pusieras en pantalla, pero bueno, cualquier televidente luego puede ir a su Constitución y buscar y verificar lo que voy a decir en este momento. Dice el artículo 159, corresponde al Ministerio Público, inciso 4, conducir desde su inicio la investigación del delito. Así dice, claramente, lo estoy viendo, sí. Ya, dime, ¿dónde dice que la fiscalía investiga? No, en ningún lado. En ninguna parte. Ahora, a continuación, el artículo 166 de la Constitución señala que la Policía Nacional tiene 3 funciones fundamentales. Sí. Prevenir, combatir e investigar el delito. Claro, dice previene, investiga y combate la delincuencia. Así es, efectivamente. Entonces, ¿dónde está la inconstitucionalidad de la 32.130? O sea, porque lo que se está argumentando es que es inconstitucional porque la policía no puede investigar porque ese es mandato del Ministerio Público. ¿Así? Díganos, por favor, en qué artículo de la Constitución dice que el Ministerio Público investiga. Lo que dice, y repito, los ciudadanos pueden verificar esto, artículo 159, inciso 4, que el fiscal, o sea, el Ministerio Público, conduce la investigación. Es decir, utiliza como insumo la investigación de la policía. Pero quien investiga, artículo 166, es la policía. ¿A ustedes, los abogados, les enseñan a investigar o no, doctor? No. Nosotros no llevamos cursos de criminalística. Sentido común, ¿no? Así es. Ahora, te voy a agregar, claro, podría decir, bueno, los abogados, pues, pero los fiscales sí. Bueno, eso sucederá en los países en los que existe escuela de la judicatura. Acá no. Acá en el Perú no existe escuela de la judicatura. Y si alguien me dice, no, pero ahí está la Academia de la Magistratura. No, la Academia de la Magistratura no forma ni fiscales ni jueces. Lo que hace son cursos de capacitación para actualizar, pero no para formar. De eso se encarga la Escuela Nacional de la Judicatura, que no existe en el Perú.
y que es un proyecto de ley que ha venido impulsando la congresista Gladys Echaíz y que sería una importante solución al problema de la grave crisis del sistema de administración de justicia que padecemos en este momento. Sí, a mi juicio, por ejemplo, haciendo un paréntesis, yo creo que los fiscales y jueces supremos deberían salir de esta escuela de la magistratura y ser elegidos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Es mi punto de vista, puedo estar mal, puedo estar bien, pero me parece una alternativa interesante, ¿no? Mira, en cualquier país civilizado del mundo, si un abogado quiere entregarle su vida a la magistratura, ya sea del Poder Judicial o de la Fiscalía, incluso solamente se llaman magistrados a los jueces de la Corte Suprema. En cambio, acá en el Perú le llamamos magistrados a cualquiera. A cualquier supernumerario. Inclusive. Bueno, ya, no importa, vamos a llamarles magistrados. ¿A qué vamos a hacer? Ya por costumbre. Ya, si un abogado quiere dedicarle su vida a ser juez o fiscal, entonces, repito, en cualquier país civilizado del mundo, postulan a una Escuela Nacional de la Magistratura y si ingresan, porque hay un examen de admisión, hay requisitos previos, entonces se quedan 2 años estudiando ahí y cuando terminan pasan a la primera base o bien de la Fiscalía o del Ministerio Público. De ahí van escalando progresivamente. Como la escuela diplomática, una cosa así. O como en la escuela de la policía o del ejército. Porque tú te imaginas, a ver, Aarón, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 35. 35 años. Por la edad que tienes, si decidieras asimilarte a las Fuerzas Armadas, llegarías a ser, supongo, mayor del ejército. Pero tú te imaginas postular al ejército a la posición de mayor y digamos, ingresas, ¿no? Y te dice, muy bien, don Aarón Salomón, mayor Aarón Salomón, perfecto, usted desde este momento acaba de pasar a formar parte de las Fuerzas Armadas, del ejército. Ahora vaya a la escuela y ahí lo van a formar 2 años y después regresa. ¿Tú crees que eso podría ser así? No, pues. Eso es imposible, pues, ¿no? O que postules y de frente te vayas a ser coronel y digas que estás haciendo carrera militar. Eso no es carrera, pues. La carrera empieza desde subteniente, teniente, capitán, mayor y así sucesivamente. Claro, si no sería asimilado, ¿no? Si no, serías asimilado. Entonces, en cualquier país del mundo civilizado, repito, primero, puerta de ingreso al Poder Judicial y al Ministerio Público, Escuela Nacional de la Magistratura. Estudian 2 años encerrados y de ahí recién pasan a primera base, ya sea en la Fiscalía o en el Poder Judicial. Y de ahí progresivamente van ascendiendo si cumplen ciertos requisitos. En cambio, acá en el Perú, cualquiera, si a mí se me ocurre ahorita postular a ser juez de la Corte Suprema, voy, doy mi examen, presento mi currículum, y si los caviares me dejan el pase, yo me convierto en juez de la Corte Suprema sin haber sido juez de paz, sin haber sido juez de primera instancia, sin haber sido juez superior. Eso no es carrera judicial, pues. Pero, ¿cómo se eligen ahora los jueces y fiscales? Es decir, hay concursos públicos, pero hay a dedo también, ¿no? Hay 2 maneras de llegar a ser juez o fiscal. La vía difícil es la del nombramiento. Cuando la Junta Nacional de Justicia convoca a concurso público de acuerdo a las plazas que están vacías en la Fiscalía o en el Ministerio Público. Y uno postula esa plaza. Ya eso es lo difícil, digamos. Porque Sí. son exámenes. Sí, es la vía difícil por el tiempo que toma, porque en realidad es una muy pésima metodología de selección, porque equiparan tu currículum 50% con tus conocimientos 50% y luego una entrevista personal, que es la que decide por sobre encima, por sobre encima de esas evaluaciones curriculares y de conocimientos. ¿Ya? La otra manera. Perdón, se cortó por una llamada telefónica. Entonces,
De esa manera, ¿no? Al final, y peor aún cuando se encuentra politizada la institución, ¿no? Eso a la larga lo que termina generando es que la selección de los postulantes sea de acuerdo a intereses políticos y ni siquiera realmente se termina seleccionando a los mejores. Entonces, si ganas ese concurso, entre comillas, al que le llaman transparente, ¿no? Los caviares que tienen el control de la Junta Nacional de Justicia, te nombran por 7 años, ¿ya? Y de ahí pueden ratificarte por 7 años más si es que pasas y eres amigo de los dueños de la Junta Nacional de Justicia. La otra vía es la vía rápida. La vía rápida es la de ser amigo del presidente de la Corte Superior de Justicia de la jurisdicción en la que vives y que él te designe como juez supernumerario en cualquier nivel. ¿Qué cosa significa ser juez supernumerario? Bueno, es el número, perdón, es el término bonito, simpático, que constituye el eufemismo de suplente. O sea, juez supernumerario es el juez suplente, es el juez provisional. Eso es. Y está ahí mientras el padrino tenga poder y te portes bien. Y si te portas mal, te votan, sin proceso ni nada por el estilo. Lo mismo sucede en la fiscalía. En la fiscalía, si eres amigo del presidente de la Junta de Fiscales Superiores, te propone ante el fiscal de la Nación y como el fiscal de la Nación no conoce, firma nomás y ya está, ya te come. El problema es que la provisionalidad en el Perú se ha vuelto la regla, ¿no? Sí es regla y es más del 60% en este momento. Doctor, quería preguntarle, vivimos, como usted señaló y hemos comentado desde el principio de este programa, en anarquía, porque hay casos de jueces como Richard Concepción Carguancho, quienes también se niegan a aplicar normas como esta de ley de crimen organizado. ¿Por qué tienen esa facultad? ¿Apelan a este control difuso? ¿Por qué pueden no aplicar normas que han sido aprobadas, promulgadas? Hay 3 formas de realizar un control de constitucionalidad. ¿Qué cosa significa control de constitucionalidad? Significa verificar si una ley efectivamente se adecua a la Constitución o si más bien contradice a la Constitución. Si se adecua a la Constitución, se dice que es constitucional. Si contradice a la Constitución, se dice que es inconstitucional. Y como te decía, hay 3 formas. El control concentrado, que es el que lo tiene el Tribunal Constitucional a través de un proceso de inconstitucionalidad. El control político, que está en el mismo Parlamento. El propio Parlamento puede rectificarse y declarar inconstitucional una ley, ¿ya? Y el otro, el control difuso, que es el control por el cual cualquier juez, ojo, juez, no fiscal, no notario, no burócrata, no director general de la oficina tal, no, juez. ¿Ya? Dice el artículo 138 de la Constitución, cuando en la tramitación de un caso el juez encuentre en contradicción la Constitución con una ley, preferirá la aplicación de la Constitución sobre la ley. ¿Ya? Ahora, eso es el control difuso. ¿Ya? Pero, ¿qué norma contraviene, acaso contraviene la Constitución la ley de crimen organizado? En absoluto, pues, ahora, Richard Concepción Carguancho le ha faltado a la verdad y por lo tanto estaría cometiendo el delito de prevaricato por 2 razones en este caso. Primero, porque el control difuso de constitucionalidad ciertamente es una facultad que tienen los jueces, pero no en cualquier momento del proceso. El artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que ese control difuso solo se utiliza en sentencia. No, claro. Ahorita estamos no en autos, o sea, en resoluciones. Entonces, los jueces no pueden estar caprichosamente utilizando el control de constitucionalidad a la hora que les dé la gana. Y además añade algo adicional el artículo 14 de la Ley Orgánica, que cuando en la sentencia se declara no la inconstitucionalidad, sino la incompatibilidad de la ley con la Constitución, y el caso solamente tiene efectos para ese caso concreto, ¿no? ¿Ya? No para todos,
sino solo para ese caso, el juez eleva, sacándole copias del expediente, que seguramente va a ser apelado, eleva una copia a la Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social para que ratifique esa decisión. Y eso es algo que nunca sucede en el Perú, con lo cual entonces están ejerciendo abuso de autoridad por estar haciendo control de constitucionalidad a la hora que les da la gana, y dos, no elevar, como dice la ley orgánica del Poder Judicial, en consulta a la Sala de Derecho Constitucional y Social la decisión que han tomado en la sentencia correspondiente. Esa es la primera razón por la cual entonces Richard Concepción Carhuancho está abusando de su cargo, y además, ¿cómo ha pretendido argumentar que la ley 32-108 es inconstitucional? Bueno, en realidad todo lo que ha escrito en sus 69 páginas, 68, 69 páginas de la resolución que declara infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por una ciudadana, puro galimatías, puro galimatías. Yo me he tomado como profesor universitario el afán de analizar, y claro, acá no lo puedo explicar completamente porque me tomaría mucho tiempo, pero sí, lo que sí te puedo decir es que no hay una sola página en la que exista un argumento realmente jurídico, porque lo que Concepción Carhuancho hace es decir, fulano de tal opinó en radioprogramas, Sutano opinó en Canal N y Mengano opinó en América Televisión, y todos han coincidido que la ley es inconstitucional. Ah, entonces yo también opino que Igual sí. estoy revisando que el juez Chávez Tamariz tampoco quiso aplicar esta ley en el caso de arbitrajes para, específicamente en el caso de Abanto, ¿no? Sí, efectivamente. También presentando argumentos similares. Pero tanto Concepción Carhuancho como Chávez Tamariz han agregado el control de convencionalidad, ¿ya? ¿Y en qué consiste el control de convencionalidad? Es la misma lógica del control de constitucionalidad, pero con la siguiente diferencia. Si en la tramitación de un proceso el juez encuentra incompatible la norma convencional, es decir, la norma internacional sobre la Constitución, entonces el juez debe preferir la norma internacional sobre la Constitución. Ya, ahora, ¿eso es legítimo? Y la respuesta es no, porque en un país soberano, libre e independiente como lo es el Perú, en la pirámide jerárquica organizacional de las leyes, en la parte superior se encuentra la Constitución. Y por sobre encima de la Constitución no puede haber ninguna norma superior, porque si existiera una norma superior, entonces la Constitución estaría subordinada. Y claro, ya que la Constitución es la voluntad general del pueblo convertida en Constitución, esto significaría que al subordinar a la Constitución a una norma internacional, está subordinando al pueblo peruano, al Estado, a una norma internacional, con lo cual el Estado deja de ser soberano y se convierte en la provincia de un imperio. Se y refiere esto a la pirámide, completamente a la pirámide de Kelsen, en donde entonces los tratados estarían ¿en qué lugar? Como una ley. Los tratados internacionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 y en la cuarta disposición final de la Constitución, forman parte del ordenamiento jurídico nacional. O sea, no están por encima, sino que se encuentran abajo de la Constitución, porque nada puede estar sobre la Constitución, por lo ya dicho. Ahora, en materia de derechos humanos, los tratados se encuentran al mismo nivel de la Constitución, porque se trata de derechos humanos, pero jamás por encima. Volviendo al tema ya tenemos poquísimo tiempo, volviendo al tema que teníamos, el tema medular de la entrevista, también entonces han cometido prevaricato, abuso de autoridad y falsedad genérica todos los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. Con mayor razón, porque estos señores no tienen absolutamente ninguna facultad para decir, no aplico porque me parece que es inconstitucional. ¿Desde cuándo los fiscales, por más supremos que sean, tienen esa facultad? Eso ya es capricho político.
Y eso constituye no solamente abuso de autoridad, sino traición a la patria. Por eso están bien denunciados. ¿Y cuál cree usted que tiene que ser el destino de estos fiscales, de esos 4 fiscales? Bueno, todos tendrían que ser destituidos. Todos tendrían que ser destituidos. Ahora, la pregunta es, Por prevaricadores. ¿y por infracción a la Constitución? O sea, a nivel supremo, el único ente que puede realizar el juicio político es el Parlamento, no te olvides. Y el Parlamento puede destituirlos. ¿Por qué? Por infracción a la Constitución, o sea, por haber ido contra la Constitución. La Constitución le atribuye al Ministerio Público la responsabilidad de ser el garante del principio de legalidad, y mira lo que hacen, petardean. Ahora, si a los fiscales supremos les parece que la ley es inconstitucional, pues pueden interponer a través del fiscal de la nación su demanda de inconstitucionalidad, pero mientras ello sucede tienen que aplicar la ley. Claro, mi última pregunta ya para acabar, y veo que hay un montón de gente conectada, pero la vamos a reclutar para otra oportunidad. El TC, lamentablemente, ha dejado una puerta abierta al no zanjar el tema de hasta dónde puede avanzar el Poder Judicial en cuanto a la competencia del Parlamento, ¿no? Sí, lamentable la decisión tremendamente traidora de la señora Luz Pacheco Serra. Las cosas como son, ¿no, doctor? Eso es lo que, por eso que tiene tantos seguidores, ¿no? Eso es importante. Bueno, que es una traición absoluta. La señora había demostrado ser, pues, una persona con criterio jurídico y no político. Lamentablemente, ahora ha demostrado un voto político en lugar de un voto jurídico. Y digo esto porque ya existe jurisprudencia anterior en el caso del pueblo. Así es, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué, doctor, los magistrados Pacheco, Ochoa y Domínguez, si votaron a favor del Congreso en el caso Defensor del Pueblo, ahora votan en contra en el caso JNJ? ¿Usted qué le huele? ¿Qué le ve ahí? Bueno, esos travestismos pseudojurídicos, en realidad lo único que te indican es que detrás hay una mano negra política. No puede haber otra explicación. Y en este momento, un ministro censurado o un presidente vacado puede ser repuesto por el Poder Judicial. Bueno, ya sería una locura. No le estés dando ideas, por favor, Pero se podría, porque el Poder Judicial puede donde quiera, ¿no? Por favor, no le des ideas, porque aquí todo es posible. Todo es posible. Muchas gracias, doctor. Esperemos tenerlo en otra oportunidad, como siempre. Muy agradecido. Gracias a ti, Aarón. Un gran abrazo. Bendiciones. Hasta luego. Ok, amigos, esa fue la edición del viernes de Sin Anestesia. Y ya saben, los fiscales que no acatan las normas que aprueba y promulga el Congreso, los fiscales y jueces cometen delitos, que en este caso es prevaricato, abuso de autoridad o también falsedad genérica, y tarde o temprano la van a pagar porque se tiene que respetar lo que promulgue, lo que apruebe el Parlamento y promulgue el Ejecutivo. Y si no les gusta la norma, pueden presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, y el TC dirá si la norma es inconstitucional o no. Bueno, nos vemos el lunes. Muchas gracias. Chao, chao.